protocolo es nada más que una guía de procedimientos y de acciones, ¿no?, que son necesarias para cumplir de una manera apropiada los propósitos tanto de información, atención biopsicosocial y legal, digamos, a niñas, niños, adolescentes, víctimas de trata de personas y de delitos conexos. ¿Cuáles son los objetivos de este protocolo? Es garantizar una respuesta institucional oportuna, ágil para la atención integral a niñas, niños, adolescentes, víctimas sobrevivientes de trata y tráfico de personas que estén orientadas al respeto y a la garantía, al respeto y a la garantía de sus derechos. Este protocolo lleva la denominación también de víctima sobreviviente, en el sentido de que ya una víctima que logra obviamente superar de alguna forma, digamos, el trauma inicial que ha tenido, se convierte en una sobreviviente que puede también ayudar a otras víctimas para pasar ese trance. Entonces, por eso es que le hemos denominado de esa manera. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Que corran todos los gráficos. Bueno, los principios básicos que tiene el protocolo, ustedes saben, dentro de lo que es la temática de niñez y adolescencia, básicamente es el interés superior del niño, ¿no?, de la niña y la adolescente, que todo lo que se haga en este sentido debe beneficiar a niña, niño, adolescente y debe garantizarle la protección de sus derechos de manera prioritaria. Los actores, las víctimas sobrevivientes, que generalmente, mayoritariamente son niñas, niños, adolescentes, son sujetos de derecho. Por tanto, digamos, merecen ser tratados con mucho respeto, con mucha consideración, para brindarles y garantizarles la restitución de sus derechos. La confidencialidad es otro aspecto importante, donde todo lo que se pueda revelar, digamos, en una entrevista psicológica, en la atención que se brinda, digamos, a una víctima, es algo que debe conservarse dentro, digamos, de la esfera del trabajo profesional que hacen las terapeutas, y no debe, digamos, revelarse de tal manera que se provoque en la víctima una revictimización. Simplemente nosotros, cuando nos requieren de manera formal, ya sea algún juez o algún fiscal, para ellos fundamentar de alguna mejor manera, digamos, una acusación o un procesamiento de los agresores, informamos no sobre contenidos de fondo, digamos, de lo que ha sido la terapia, sino en el sentido más que todo de los efectos traumáticos que ha tenido la víctima que ha sufrido, digamos, algún tipo de agresión. Y se informa obviamente que se le ha estado brindando las terapias de acuerdo a la intervención y la metodología que nosotros tenemos en el programa CEPAL. La no revictimización es otro principio, digamos, muy importante que se respeta, obviamente, y para eso es el protocolo, justamente para evitar la revictimización de la víctima. La participación e información, el derecho que tiene obviamente la víctima que está en este proceso de restauración del daño que ha sufrido, de ser informada sobre qué está pasando, por ejemplo, con el proceso legal que se está llevando adelante, de mantenerle, aún así ellas, por ejemplo, no hubieran querido asumir, digamos, la participación protagónica dentro de un proceso. Muchas veces las víctimas ya una vez se las recupera, están en este proceso de recuperación y de terapias, ya muy poco les interesa en realidad el proceso penal. Entonces, de todas maneras, igual se les debe informar, digamos, del avance, ¿no?, de este proceso. El abordaje integral también que se debe hacer desde todas las áreas, ¿no?, en este caso del área de salud, psicológica, legal, del trabajo social. Ustedes, especialmente en nuestras instituciones, son estos los profesionales que abordan a la víctima. La protección ante el riesgo, ante el peligro inminente que pueda tener una víctima, que muchas veces es, digamos, perseguida después de ser recuperada o rescatada por los tentáculos que tienen las redes de tratantes para poder ser otra vez recobrada, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido brindamos mucha confidencialidad y protección a la víctima que se le está brindando terapias para evitar que ésta pueda, digamos, ser recuperada por los tratantes para sus fines. Y la celeridad que se brinda en lo que es el servicio y la terapia a la víctima es también algo que a nosotros nos preocupa mucho. Estamos coordinando permanentemente tanto con la División de Trata, las Defensorías, de tal manera que de manera inmediata nos pongan en conocimiento del rescate de una víctima para que nosotros podamos intervenir y no esperar que pasen varios meses después de que se ha aperturado el proceso y se está en marcha, digamos, en el proceso, para que recién, mediante requerimiento, el Ministerio Público nos las derive. O sea, estamos tratando de que esa derivación sea prácticamente de manera automática, ¿no? Una víctima recuperada
debe inmediatamente ser intervenida y debe recibir las terapias que brindamos del programa CEPAT. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Otay. La siguiente diapositiva. Bien, las instituciones que intervienen en este protocolo básicamente son las siguientes. Es el programa CEPAT, que es el Centro Especializado en Prevención y Atención Terapéutica a las Víctimas. El programa de Asistencia Social y Familia, que es el PAS, que depende también, ambos programas dependemos del Servicio de Políticas Sociales. Acá en Santa Cruz se denomina el CDPOS, lo que en otros departamentos se denomina el CDGES. Y los enfoques que tiene, digamos, el protocolo está obviamente en función a los principios que hemos mencionado y también a los enfoques rectores que tiene el protocolo único de atención a víctimas de trata y tráfico de personas, que está vigente desde 2012 y, como les decía, está en un proceso de adecuación y de actualización a todas las normas posteriores, digamos, a la ley 263 y su reglamento. Entonces, también nos enfocamos en los mismos enfoques rectores que tiene este protocolo único. Por eso decía, no estamos sustituyéndolo, simplemente es un protocolo que complementa al protocolo único en el nivel departamental. Otra institución importante con la que siempre estamos coordinando es ASAFAVIT, que, como ya les mencionaba, acá en Santa Cruz, es la Asociación de Apoyo a Familiares de Personas Desaparecidas, de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas, que en Santa Cruz y en otros departamentos tiene gravitación importante, hacen mucha incidencia política, de tal manera que están logrando, por ejemplo, que las instituciones que trabajamos en la temática nos movamos mucho en este tema para poder dar respuesta a las víctimas. Y la FEBAT, que es la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas Priorizadas, que depende del Ministerio Público, donde también interactúa la Defensoría de Niñez y Adolescencia acá en Santa Cruz, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá un poco retomamos a las instituciones involucradas en el abordaje, a las cuales se suman los juzgados públicos de niñez y adolescencia, la División Trata y Tráfico de Personas y los fiscales de trata y tráfico que trabajan, digamos, en la Fiscalía Especializada de Víctimas de Atención Prioritaria que depende del Ministerio Público. Vamos a la siguiente, que es casi similar a la anterior. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, es como lo que saltó ahorita, digamos, era más que todo una ruta así de atención que nosotros tenemos con las funciones que tiene cada institución. Este protocolo en realidad está orientado a niñas, niños, adolescentes, básicamente, que son menores de 18 años, pero muy excepcionalmente también nosotros, desde el programa CEPAT, por la problemática de la trata y tráfico de personas que no discrimina en edades y en población vulnerable, las mujeres también son atendidas, aún así superen la edad de 18 años, que es la edad hasta donde atendemos en el CEPAT, y coordinamos también la atención en los casos que se requieran apoyo de la Dirección de Género o en el supuesto caso de que se necesite, digamos, el acogimiento de una víctima mujer mayor de 18 años, coordinamos también con los centros de atención de violencia aquí en Santa Cruz, que son dos, el que tiene la gobernación y otro que tiene el municipio, para poder acogerla transitoriamente, digamos, mientras se le brinda la protección requerida a la víctima que supera esta edad. También hombres mayores de 18 años, en los casos especialmente de explotación laboral, brindamos apoyo desde el programa CEPAT para esta población, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, que también muchas de ellas son víctimas de violencia y de violencia sexual y violencia sexual comercial. Entonces también el protocolo se aplica para estas poblaciones. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, las instituciones destinatarias, digamos, de este protocolo con las que se debe articular todo el abordaje y la intervención, mencionamos ya anteriormente la componente trata y tráfico del programa CEPAT, que depende del CDPOS, Programa de Asistencia Social y Familia, servidores públicos en general, de instituciones que están relacionadas con el Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas, personal de instituciones privadas, personal de centros de acogimientos, que en Santa Cruz funcionan la mayoría de ellos por administración delegadas, personal de instituciones privadas sin fines de lucro que están trabajando en la temática de lucha contra la trata y tráfico de personas, como otras organizaciones no gubernamentales. La siguiente.
Continuamos con la presentación. Bueno, ya en lo que hace a la intervención propiamente para la protección de la víctima, tenemos en el capítulo 5 del protocolo la denominación de atención y protección a víctimas sobrevivientes de trata y tráfico de personas y cuál es el procedimiento general que se sugiere en el protocolo que se debe desarrollar. Desde el momento de la detección, identificación, la derivación a las instancias de atención de víctimas, un poquito antes, ahí. Se resume, digamos, este procedimiento en la siguiente fase, ¿no? Uno es la identificación de la víctima, que como sabemos, luego de haber sido más o menos detectada por otras instituciones, una víctima, ya la identificación de manera formal y legal tiene que hacer a las instancias que tienen que ver con el proceso. En este caso, tiene que ser necesariamente personal de policía, de la División de Trata y Tráfico, o el personal del Ministerio Público, los fiscales que hacen la identificación ya formal de la calidad de víctima de una persona dentro de un proceso. La coordinación interinstitucional, que es muy importante para poder brindar una respuesta inmediata y rápida para la protección de la víctima. La primera entrevista que se hace a la víctima, que debe ser una entrevista en la que no se necesite posteriormente repetir para evitar la revictimización de esa víctima. Muchas veces, por ejemplo, nosotros, antes de hacer ya nuestra intervención para la terapia a la víctima, revisamos las entrevistas que ella ha tenido en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para, con esos informes psicológicos, sociales, ver qué aspectos, digamos, se conocen de la víctima para no volver a otra vez a indagar sobre esos aspectos y evitar que esta víctima vuelva a recordar lo que le pasó, ¿no? También es importante la valoración de riesgo, ¿no? O sea, toda víctima que se rescata de esta problemática, la trata y tráfico de personas, siempre está en riesgo y hay que ver los aspectos, digamos, de garantizarle su seguridad, la protección de la víctima a través de las instancias que corresponden, pero también ver el tema de valorar de salud, porque muchas veces estas víctimas vienen con algún problema de enfermedades de transmisión sexual, si es que han estado siendo explotadas, por ejemplo, en el comercio sexual, o vienen muy desnutridas, entonces requieren obviamente de una intervención inmediata y prioritaria, ¿no?, para la protección de su salud. La no revictimización, que como decíamos al principio, es justamente el sentido que tiene este protocolo de evitar que una víctima sea una y otra vez revictimizada a través de la intervención de las instancias públicas que tienen que ver con la protección y la atención y el seguimiento, digamos, en el aspecto legal y la sanción, digamos, a los responsables. El seguimiento también a la recuperación de la víctima es importante, como la atención integral que se debe brindar con el trabajo interdisciplinario de los profesionales que trabajan en una determinada actuación para brindarle, en este caso, por ejemplo, nosotros el programa CEPAD, brindamos la terapia integral que se le da a la víctima para su recuperación, posteriormente su reintegración a su entorno familiar, su entorno social, laboral, educativo, que corresponda de acuerdo a la edad de la víctima. Y también el proceso de la articulación interinstitucional para la referencia y contrarreferencia del seguimiento que se debe hacer a la víctima. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, este es un poquito lo que hablamos antes, la secuencia que sigue el flujo de la intervención para la víctima. Pasamos a la siguiente. Pasamos a este cuadrito, es reiterativo. Bueno, esto también resume un poco lo que hablamos, ¿no? Que la instancia competente para abrir la investigación y responsabilizarse de la protección de las víctimas, niñas, niños, adolescentes, en este caso viene a ser la que hace la primera actuación del abordaje con la víctima, es generalmente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, porque en todo momento en el que hay un menor de edad involucrado, ya sea como víctima o como actor dentro de una situación, digamos, de un proceso, la policía inmediatamente tiene que poner en conocimiento a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cuando se rescata a una víctima. Es más, debiera también hacerse una intervención cuando se va a rescatar a una víctima donde ya esté participando la Defensoría de Niñez y Adolescencia, en caso de que sean menores de 18 años, y el SLIN, en caso de que sea una víctima mayor de 18 años, para poder, digamos, también brindarle a esta víctima toda la protección. En eso estamos todavía un poco flojos, es decir, las actuaciones en los operativos no son tan integrales. Muchas veces interviene sola la policía, con el apoyo quizás del fiscal, pero no se está logrando, digamos, esa intervención interinstitucional
en la que se tenga que planificar, por ejemplo, un operativo, y si hay víctimas, inmediatamente ver dónde se las lleva, dónde se la protege, dónde se la acoge, en caso de que el entorno familiar no les pueda brindar obviamente esa seguridad. Luego, cuando ya se ha logrado obviamente la detección ya sea por una entidad que trabaja en la temática de protección, inmediatamente también esto debe ponerse en conocimiento de la Defensoría para que sea la Defensoría la que haga la intervención inicial y los informes que se requieren para efectos del proceso, ya sea el informe preliminar, digamos, psicológico, de trabajo social, que esto ayuda obviamente al proceso mismo dentro de lo que es ya la etapa de investigación preliminar. Y otros grupos claves, ¿no?, que también actúan como agentes de detección son otras instituciones que trabajan en la temática vinculada a la explotación sexual, organizaciones no gubernamentales que prestan servicios a diversos colectivos como las personas migrantes, a personas que están, digamos, en el trabajo sexual, entre comillas, porque no deja de ser una explotación sexual por más que sea la persona la que consienta esa actividad de explotación sexual, y otros colectivos, instituciones que están, digamos, en situación de desprotección y vulnerabilidad. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina. Bien, ya decíamos que es competencia de la identificación de una víctima. Básicamente es esta instancia que debe identificar si una persona es víctima o no, digamos, de trata, es la policía boliviana, ¿no?, y el Ministerio Público. Entonces, estas instancias son las que deben derivar a las instancias de protección, llámese CEPAT, llámese Programa de Asistencia Social, para canalizar el acogimiento a un centro de acogida, a la Defensoría de Niñez y Adolescencia. Debe haber una derivación inmediata, digamos, de la víctima para que esta víctima sea inmediatamente protegida. Cuando la detección se realiza también por alguna entidad, como decíamos anteriormente, vinculadas a la temática, que trabaja con la temática de protección a víctimas de violencia sexual comercial o trata de personas como el CEPAT, también esta instancia debe poner en conocimiento a la instancia de identificación de la víctima para los efectos de apoyar, digamos, el proceso de investigación. Entonces, es de ida y vuelta, ¿no? Muchas veces nosotros requerimos que nos deriven a las víctimas para que brindemos nuestros servicios, pero también nosotros, cuando tomamos conocimiento de que alguien probablemente está siendo víctima de una explotación laboral, sexual, de violencia sexual comercial, también acompañamos a la víctima para que se aperture la denuncia, y aún así la víctima muchas veces no quiere hacer la denuncia. Nosotros ponemos de todas maneras en conocimiento de la policía, de la División de Trata y Tráfico, para que ellos de oficio sean quienes abran el caso y puedan, digamos, iniciar las investigaciones para dar con los responsables. Seguimos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina. Bueno, la instancia competente para abrir ya la investigación y responsabilizarse de la protección de niñas, niños y adolescentes, como decíamos anteriormente, es la Defensoría de Niñez y Adolescencia. Y cuando la víctima es mayor de 18 años, aquí intervienen los SLIN, que son los servicios legales integrales municipales que brindan también la protección a la mujer. Y bueno, esto también ya lo dijimos antes, ¿no? Seguimos a la siguiente, por favor. Bueno, esta coordinación interinstitucional, nosotros siempre estamos en contacto con la Defensoría de Niñas y Adolescencia para los efectos de coordinar la protección de la víctima, de coordinar también la derivación hacia nuestro centro. Es importante justamente que esta instancia, que es la instancia que de manera directa y es el primer contacto, digamos, que tiene con el sistema público de protección de menores, de niños, niñas y adolescentes, una víctima de trata, es la Defensoría de Niñez y Adolescencia, y esta debe obviamente actuar de manera rápida y con celeridad. No siempre ocurre, digamos, esto porque muchas veces tienen una recarga de trabajo las Defensorías de Niñas y Adolescencia, porque hacen, digamos, intervienen en muchos aspectos, tienen en las competencias nuevas que le incorporó la ley 548, muchas más atribuciones. Entonces, el personal siempre es reducido, no siempre se logra, digamos, tener esa respuesta inmediata, y a veces los informes demoran, ¿no?, un poco.
pero de todas maneras nosotros coordinamos que esa derivación para brindarles nuestro servicio de terapias psicológicas a las víctimas sea lo más rápido posible, ¿no? Para que esa víctima sea protegida de manera inmediata. Si no se le ubica dentro de su entorno familiar, porque el entorno familiar más bien es quien provoca, digamos, la situación de riesgo, canalizamos el acogimiento en algún centro de acogida que tengamos aquí en Santa Cruz, que brinde esa protección a esta víctima. Y luego, obviamente, ya se procede a brindarle toda la protección, el fortalecimiento. Se coordina también la posibilidad de su reinserción laboral, buscándole algún tipo de apoyo, digamos, interinstitucional para la capacidad de desarrollar las capacidades de esta víctima, que pueda también salir adelante sin necesidad de caer, digamos, en esta red de tratantes. Porque muchas situaciones que se presentan son las necesidades económicas, ¿no? Las que hacen que las personas caigan en las víctimas de los tratantes, en la red de los tratantes. También es importante que la primera intervención que se haga con la víctima se vean cuáles son las necesidades básicas e inmediatas que tiene la víctima, ¿no? Ya decíamos al principio que las víctimas, cuando son rescatadas, muchas tienen problemas de cuadros de nutrición, secuelas de maltrato, enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, o en otros casos también están embarazadas cuando han sido víctimas de explotación sexual. Entonces hay que brindarle también esta atención inmediata, incluso previa a la intervención legal o a la intervención psicológica, ¿no? Entonces es importante también esta coordinación. Seguimos adelante. Y la valoración de riesgo también es algo que debe hacerse en todo momento, ¿no? Porque ya, como decíamos, muchas veces las víctimas van, por ejemplo, a un centro de acogimiento y hay personas que están rondando por los centros de acogimiento, buscándole, facilitándole la forma para que puedan salirse. Si bien un centro de acogimiento no es, digamos, un centro donde las personas que son acogidas se las tiene recluidas, sino es un centro de protección, pero muchas veces los tratantes se enteran, si es que logran enterarse, se filtra alguna información donde fue ingresada la víctima y ven los medios de que esa víctima escape y salga y otra vez ellos retomarla, ¿no? Entonces, esta valoración de riesgo tiene que ver con su seguridad, la seguridad de ellas, de las víctimas, la seguridad de sus familias, la seguridad del entorno de protección también que se brinda a las víctimas. Por eso es que la unidad de protección a víctimas y testigos es importante que funcionen en el Ministerio Público, que no sea nomás una denominación que está en la ley, sino que en la práctica se le brinde a las víctimas esta protección por los riesgos que esto implica. Muchas de estas víctimas también son sometidas al consumo de drogas, de sustancias, digamos, que les hacen dependientes de las drogas, y esto hace también de que ellas busquen a su agresor, busquen a su explotador por la necesidad que tienen de consumir, ¿no? Entonces también esto implica un proceso de rehabilitación también, de desintoxicación en muchos casos a víctimas que han sido sometidas a la dependencia de sustancias controladas. Y las amenazas permanentes que una víctima recibe, incluso por parte de los miembros de las redes, es para que ellas, si han denunciado, retiran la denuncia. O si, digamos, están en proceso en que ellos, la investigación está tratando de que ellas revelen algo, son intimidadas para que no digan nada, para que tampoco familiares intervengan. Entonces es una situación en la que hay que proteger a la víctima y mantenerla aislada de ese acceso que pueda tener el agresor, si es que no ha sido detenido aún, para, digamos, evitar que se interrumpa su proceso de recuperación primero y también el proceso legal, ¿no? Entonces, porque permanentemente ellos amenazan a las víctimas para evitar que la ley, digamos, les caiga. Entonces, también la revictimización es un riesgo que se corre permanentemente en el tratamiento, en la atención que se da a las víctimas. Por eso es que es recomendable, y también en el protocolo se recomienda, que a una víctima de trata una sola vez se le tome la declaración. Y esa vez que se le tome sea, digamos, una declaración preparada como una prueba anticipada dentro de los parámetros legales que permite el procedimiento para que sea válida dentro del juicio y que además se la haga en cámara GESEL. Por eso es que nosotros también en el programa CEPAD estamos implementando una cámara GESEL. Antes de la cuarentena ya estábamos haciendo la construcción, digamos, de todo el ambiente, la habilitación del ambiente, y próximamente ya vamos a retomar la instalación
de todo el sistema tecnológico para el funcionamiento de la cámara GES dentro del CEPAT, que va a ser también un servicio que va a estar abierto no solamente para las víctimas que nosotros atendemos dentro de lo que es nuestro servicio de atención terapéutica, sino también para el sistema de protección a las víctimas que tenemos aquí en Santa Cruz. Hay algunas otras cámaras GESEL que están en funcionamiento, que sabemos que están siendo usadas, pero a veces se saturan las agendas, digamos, para la utilización de estos sistemas, y entonces va a estar siempre disponible para cuando un fiscal, algún juez, requiera, digamos, de una audiencia en la que se necesite este sistema para evitar justamente la revictimización de las víctimas de trata y tráfico. Seguimos adelante, por favor. La siguiente lámina. Bueno, las medidas de protección que se brindan a la víctima deben establecer básicamente un acogimiento seguro, brindarle una asistencia material, es decir, de alimentación, de ropa, de seguridad, y también brindarle una atención médica de emergencia en los casos, como decíamos, cuando son rescatadas las víctimas, es lo primero que hay que garantizarle, ¿no? Y esto implica la valoración general del estado de salud de la víctima para poderle después seguir proveyendo toda la asistencia y la atención adecuada dentro de su proceso de recuperación psicoemocional para que pueda superar todo este trance, este trauma que ha sufrido al ser víctima de trata y tráfico de personas. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la fase ya de reintegración, luego de que se ha podido garantizar la seguridad de la víctima, se le ha brindado la terapia, es una etapa en que se persigue que esta víctima ya se recupere de manera física y psicológica de lo que ha vivido para que pueda posteriormente reintegrarse, ¿no?, en su entorno social, en su entorno familiar, en su entorno educativo. Y este es el impacto, digamos, que garantiza y genera toda una red de protección que debe existir en el departamento a través, digamos, de las instituciones que trabajan en la temática de protección de las víctimas, como también de los mecanismos personales del entorno que rodea a la víctima, ¿no?, dentro de su familia, de su entorno social, para que esta víctima pueda, obviamente, ser ya una sobreviviente de lo que ha vivido, ¿no?, de la trata, el tráfico, de la violencia sexual comercial, de los delitos conexos. Entonces, en esta etapa es indispensable que se logre las condiciones para un retorno digno y garantizado su seguridad para la asistencia, digamos, de que esta víctima muchas veces, cuando son, por ejemplo, personas que son traídas de afuera, del exterior, se les ha quitado su documentación o están indocumentadas, hay que ayudarles obviamente en su proceso de migración para que puedan, digamos, restablecer toda su permanencia, pero además garantizarle también su retorno a su país, donde pueda obviamente ya retornar, digamos, a su hogar. Y si en el supuesto caso de que también sea en el hogar donde ha tenido la posibilidad de ser puesta a riesgo, garantizarle dentro de nuestro estado, digamos, el acogimiento en un centro de acogimiento mientras sea menor de edad y pueda ya desarrollarse y poder, digamos, ya después ser independiente para poder salir a la sociedad y valerse por sí misma, ¿no? Entonces se le tiene que brindar toda esta red de asistencia social, psicológica, de recreación, de inserción laboral y de reintegración también al sistema educativo cuando todavía están en proceso de escolaridad. Y debe coordinarse con todas las instituciones encargadas de educación, de la parte laboral, para lograr este objetivo que es su reinserción laboral y educativa. Seguimos a la siguiente, por favor. Bueno, los actores, ¿no?, que participan en todo este proceso para lograr, digamos, estos objetivos, son los mismos que mencionamos al principio, ¿no? División Trata y Tráfico de Personas, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la Fiscalía de Trata y Tráfico de Personas del Ministerio Público, la Defensoría de Niñas y Adolescencia, los servicios legales integrales cuando se trata de personas mayores de 18 años, los servicios departamental de políticas sociales, en este caso lo que en Santa Cruz conocemos como el CDPOS, que tiene específicamente para la protección de esta problemática el programa de asistencia social y familia y el componente de trata y tráfico de personas del CEPAT, el Servicio Departamental de Salud, SEDES, que tiene que ver con todo el sistema, digamos, de protección de la salud a través de los centros de salud y hospitales, especialmente en lo que es la competencia de la gobernación, que son los hospitales del tercer nivel,
la organización también que trabajan en la sociedad civil en esta temática para brindar atención, protección a la víctima, hacen una tarea muy importante que también nosotros valoramos y coordinamos con ellas para garantizar la protección a la víctima sobreviviente de trata y tráfico de personas.